a grabar. También yo subo estos videos que voy grabando, los voy subiendo a mi cuenta de YouTube. Y ahí se pueden ver, aunque yo puedo mandar el link igualmente. ¿Quién quita que algún día me convierta en YouTuber? YouTube paga, creo que $0.01 por cada 1000 visitas que uno tenga y yo estoy teniendo como 100 a la semana. O sea, como quien dice, no me voy a hacer rico con eso, ¿no? Y para que me paguen tengo que tener 100 suscriptores y llevo 8. Entonces, vamos más o menos bien. Pero esa no es la intención. Alguien es bendecido, alguien me escribe y dice, hermano, vi la predicación, me gustó y quiero seguirla viendo, la serie que está llevando. Por una persona, pues vale la pena hacer ese pequeño ejercicio. Bien, estábamos en Job capítulo 12, pero antes de pasarnos al texto bíblico, y vamos a ver cuánto tiempo nos gastamos en esto, sí me gustaría hacer, como decir, una recapitulación. ¿De qué se trata Job? Yo sé que todos nosotros sabemos o entendemos más o menos cómo va el libro de Job. Es decir, Job es una persona recta, buena, temerosa de Dios, apartada del mal. Vamos a ver en el libro de Job, sobre todo en los capítulos que van del 29 al 31, qué tipo de ética tiene Job. O sea, es sensacional realmente. Cualquier cristiano quisiera en determinado momento tener ese tipo de conducta que tuvo Job. Y hasta el diablo mismo lo sabe, ¿no? Por eso es que Satanás se presenta en la corte de Dios y el Señor lo pone como un ejemplo. O sea, el Señor se siente orgulloso, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? O sea, Satanás, ¿has visto ese modelo de persona? Y Satanás pone la duda, ¿no? Vamos a decirle duda en este momento, la duda, y dice, en el primer momento, dice, sí, es verdad. O sea, Job es bueno, Satanás no lo duda, pero es que tú lo bendices. O sea, Job es interesado. Aquí hay un tipo de transacción. O sea, esto es como que usted le diga al del restaurante, oiga, qué buena comida prepara para mí. Pues sí, si usted me está pagando, ¿no? O sea, ¿cómo no le voy a preparar una buena comida si usted está pagando? Entonces, Job no te sirve de balde. Pues tú lo has bendecido por donde quiera. ¿Cómo no te va a servir? Pero quítale todo lo que tiene y verás. Y resulta, pues ustedes conocen la historia, que Dios permite, Satanás actúa, y todo lo que Job tiene le es quitado, y Job mantiene su integridad. Y eso significa, porque el reto de Satanás es, vas a ver cómo en tu propia cara Job te maldice. Y Job mantiene su integridad. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, yo lo pondría en palabras diferentes. Dios fue el que me dio. Así es de que Dios tiene todo el derecho de quitar. Más o menos, estoy parafraseando. Dios dio, Dios quitó. Eso significa, si Dios dio, Dios tiene todo el derecho de quitar, porque no era mío, Dios me lo había prestado. Y Job se mantiene recto. La siguiente vez que Satanás se acerca ante Dios, entonces vuelve el asunto. Ya viste, mi siervo Job, cómo mantiene su integridad, y a pesar de que tú me incitaste. Y Satanás dice, es que no le tocaste, o sea, no lo tocaste a él, le tocaste sus cosas. Pero recuerden que esta era idea de Satanás, ¿no? Qué curioso es el diablo, ¿no? Pero le tocaste sus cosas, no lo tocaste a él. Tócalo y vas a ver. Y entonces el Señor permite, solo que le pone una limitante a Satanás. Ahora, esto es bien importante para la cultura antigua, porque la cultura antigua era dualista, igual que mis queridos hermanos pentecostales de hoy en día. O sea, son dualistas. ¿A qué me refiero con eso? A que en el ambiente religioso popular evangélico hay dos poderes. Uno es el de Dios y otro es el del diablo.
Y pareciera que estos dos poderes estuvieran como que en empate, pues, o sea, como cuando uno pone, qué sé yo, al Barcelona a jugar con el Comunicaciones, más o menos, esa es la idea, de que el Barcelona le va a ganar de 100 partidos, el Barcelona, y perdón que ponga ejemplos de fútbol, aquí en Honduras se usa mucho, sé que en Guatemala no tanto, pero el Barcelona le va a ganar 90 partidos o 99 partidos a Comunicaciones, creo yo. Pero un día, por causa del coronavirus que puedan tener todos estos españoles, Comunicaciones puede ganar, ¿no? Entonces, aunque en el ambiente popular se considera que Dios, y esto lo vamos a ver en el capítulo 12, que Dios es sumamente poderoso, todavía consideran que Satanás tiene algo de poder. Y entonces, hoy me fue bien, sí, porque Dios estuvo conmigo. Hoy me fue mal, es que yo no sé qué le pasó a Dios porque Satanás hoy sí ganó. O sea, esa es como la lucha. Y lo que nosotros vemos en Job es muy diferente. Es que Satanás dice, déjame tocarlo. Y Dios le dice, ok, pero aquí el que manda es Dios. Lo puedes tocar, pero no tienes derecho a tocar su vida y punto. Y esa es una barrera que Satanás no puede tocar. Aquí no podemos inculpar a Satanás de la desgracia de Job, porque el que está en control de todo, pues es Dios. Y entonces Job cae en esa plaga y viene la mujer de Job. Interesante que en un mundo donde la poligamia es válida, Job solo tiene una mujer. Entonces viene la mujer de Job y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? O sea, te mantienes callado a pesar de todo esto. Y yo sé que muchos pastores han enjuiciado a la mujer de Job, pero a mí me gustaría que en algún momentito Dios los pusiera en el lugar de ella. O sea, también perdió todo. No, no notamos eso. Ella también perdió todo. Ella tenía todo y lo perdió todo. Ella tenía hijos con Job y también los perdió. Su frase no nace de la nada, sino nace del dolor mismo que ella está viviendo. Lo que sabemos nosotros que Job es el líder del hogar. Entonces le dice a la mujer, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Qué fea suena esa palabra. Tanto así que cuando este padre de la iglesia, Jerónimo, tradujo por primera vez la Biblia del latín, digo, del hebreo al latín, le cambió. La Vulgata Latina, la Biblia que utilizaban los católicos hasta 1960, cuando empezaron con sus traducciones, la Vulgata Latina no decía maldice a tu Dios y muérete, sino decía bendice a tu Dios y muérete, porque ellos no, este hombre no consideró que pudiera existir ese término. Le dice maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como cualquier mujer insensata, vas a hablar. Y viene su frase. Hemos de recibir de Dios el bien y no el mal. Pero eso sucedió en el día, voy a decir, en el día número 1 de su tragedia. Resulta que la sarna no le desapareció en la tarde de ese día, cuando él retuvo su integridad, sino que se mantuvo. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido de algo parecido. Al menos a mí se me ha dado alergia y picazón en todo el cuerpo y créanme que eso es terrible realmente. O sea, se dan ganas uno de qué, de arañarse o todo lo demás. Y Job se rapa porque es la costumbre de expresar dolor, se tira en cenizas, se vuelca las cenizas encima y no haya ni cómo rascarse por la sarna que tiene. Así es de que agarra un tiesto de barro, un pedazo de comal, de olla, qué sé yo, lo agarra y se empieza a rascar con eso. Tiene 3 amigos. Dicen algunos que este texto no es originalmente hebreo. Dicen algunos intérpretes que este libro es realmente edomita o árabe y que los hebreos lo copiaron y le cambiaron algunos detalles. ¿Por qué dicen eso? Lo dicen porque los 3 amigos de Job son edomitas o árabes. Ellos tienen nombres, por ejemplo, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, Sofar, Naamatita.
Esas son ciudades. Voy a apagarle una vez más el micrófono a Chaquito. Ok. Esas, al Chaquito, ¿quién es el? No, el Chaco, es ya. Ok, apago el micrófono porque se puede escuchar el eco. Estas son tres ciudades entre los edomitas, es decir, los hijos de Esaú. O sea que estos jóvenes no son israelitas, se ven tan jóvenes, son viejos, ¿no? Porque son sabios, son viejos, pero ellos no son eh, israelitas, ellos son edomitas. Y entonces algunos consideran que Job tal vez también es de ese grupo, o que el libro surgió ahí. No lo sabemos, lo sabremos en el reino de los cielos, cuando lleguemos allá, pero de que Job no es judío, él no lo es. Y es interesante, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿y Job cuándo existió? ¿En el tiempo de David? ¿Qué pasó con David? ¿Existió antes de Abraham o durante Abraham? O sea, no está dentro de la cronología bíblica y resulta que sus amigos son de esas ciudades entre los árabes. No nos vamos a meter mucho en eso. Los amigos lo visitan y vaya que son buenos amigos, ¿sí? Aunque Job les va a decir que no. Dice que lo miran de lejos. Son personas ricas, son ricos, son sabios, son viejos, porque dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es de que si son sabios, son viejos. Job lo va a decir en el capítulo 12. 7 días lo miran. O sea, lo vieron de lejos, ni lo reconocieron. O sea, hay unos cuadros interesantes de un par de chinos víctimas del coronavirus que lo sobrevivieron y ahora son negros. O sea, antes eran chinos y ahora son negros. No sé si ustedes los han visto en las redes sociales, pero eh, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo les cambió el color? Entonces, yo me imagino a la esposa de uno de esos chinos cuando le llegan a dejar al convaleciente y decir, ese no es mi marido, no es diferente. Dice que estos amigos de Job lo vieron desde lejos y no lo reconocieron. O sea, lo miraron tan cambiado, tan distinto al Job que ellos conocían, tan elegante, tan digno, tan gordito, tan chapudo, tan alto, y ahora es chaparro, negrito y consumido. Y se sentaron a la par y durante 7 días estuvieron ahí sin decir palabra alguna. Bueno, cuando yo esté convaleciente me van a visitar, pero espero que solo estén 15 minutos. ¿Eh? Estos hombres están 7 días con él, allí. Y dice que no le decían ni una palabra porque miraban que su dolor era grande. Pero después de 7 días, Job rompe el silencio. Ya se hartó, se cansó. Y su primer discurso no es tan serio, pero dice, maldito el día en que yo nací. Y claro, el poema es interesante, pero llega al punto de decir, en buen, en buen chapín, ojalá nunca hubiera nacido. O sea, ojalá no. Mejor me hubieran abortado, pues. O sea, no es que Job estuviera pro aborto como estas feministas mexicanas, pero en determinado momento hubiese dicho él, en mi caso, esto hubiera sido mejor, ¿verdad? Que me hubiesen abortado en vez de nacer yo. Ahora, esto era lo que yo quería explicar. Que nosotros, cuando leemos Job, nos concentramos en el capítulo 1, 2 y 3 y luego en el 42. Y cuando contamos la historia a los niños en la escuela dominical, nos concentramos en estos capítulos porque estos cuentan la historia. Pero la mayoría de los capítulos de Job no son la historia de Job, sino las palabras que nacen del corazón de Job. Y curiosamente, el nombre Job en hebreo quiere decir el respondón. A veces nosotros tendemos a pensar, porque Santiago dice, ya vieron ustedes la paciencia de Job, pero quiero aclarar que cuando Santiago dice, vieron ustedes la paciencia de Job, no quiere decir, es que paciencia en español tiene dos significados. Paciencia de que usted no se enoja y paciencia de que usted llega hasta el final, aunque esté enojado.
O sea, esto es como cuando usted espera con paciencia que el gobierno le conteste y le vaya a componer la calle que está enfrente de su casa, pero usted se pasa tirándole atropellos al gobierno y sí fue paciente porque al fin le arreglaron su asunto. O sea, peleó con paciencia, pues. Y resulta que cuando Santiago dice que Job fue paciente, utiliza la palabra griega hupomone, que en realidad quiere decir que Job fue perseverante. O sea, esto significa que Job nunca se dio por vencido, jamás, sino que resistió hasta el final, porque en el capítulo que nos toca hoy, y que a paso que voy no vamos a ver, el capítulo que toca hoy, ustedes lo pueden leer el 12, Job dice, ¿qué? ¿Me voy a suicidar? Olvídelo. No, no va a hacer eso, va a resistir hasta el final. Y Dios me tiene que contestar. Y entonces, en ese sentido, es que Santiago dice que Job es paciente, pero no en el sentido que él sea paciente. De hecho, entonces nosotros tendemos a pensar en Job, el paciente, cuando en realidad el término Job en hebreo, y esto ha dado lugar también a que muchos piensen que Job tenía otro nombre. Cuestiones que, disculpen por estar mencionando tanta cosa, pero hay cosas que yo no sé, pero la gente dice, ¿no? Que Job tal vez tenía otro nombre. Solo que esto es como, si ustedes se recuerdan el caso de David y Abigail, ¿algún voluntario que se recuerde cómo se llamaba el ex marido de Abigail? Ninguno no quieren participar. Bueno, el pobre señor se llamaba Nabal. Y Nabal en hebreo quiere decir estúpido. Bueno, baboso. Bueno, bruto. Bueno, aquí en Honduras dicen desmuelado, que es lo mismo que baboso, ¿verdad? Porque cuando uno tiene muelas, pues le cae la baba. Ok, es el mismo concepto. Pero uno se pregunta, ¿pero qué hombre se puede llamar así? O sea, ¿le pondría usted así a su hijo? Yo sé que los hebreos a veces le ponían un nombre a los hijos y los hijos cuando eran grandes se lo cambiaban. Se cambiaría uno el nombre por ese. Entonces la gente dice, no, este tenía otro nombre, solo que el relato bíblico para hacer coherencia a cómo él se comporta, porque David tiene 400 hombres que son de guerra y le está pidiendo dinero, y él dice, ¿y a mí qué? Yo no le voy a dar nada a ese tipo, y la vida de él corre peligro. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese tipo? O sea, esto es como que uno vaya caminando por una calle oscura, le salgan unos mareros, todos tatuados, como 14, con cuchillos, con armas, y uno se ponga al brinco con ellos. O sea, entonces sí, claro, este tipo tiene que llamar Naval. Entonces, hablando de eso, pues algunos dicen, tal vez el nombre de Job era uno diferente y el relato le pone Job para dar a entender un concepto aquí, bien importante. Job no se va a quedar callado, sino que Job va a hablar. Y de hecho Job habla, y cuando Job habla, rompe el silencio, sus amigos le contestan, uno por uno. El primero de ellos le va a decir algo como, yo esperaba algo más de vos. O sea, yo esperaba que aguantaras más. Si tú eras el que nos aconsejaba a nosotros que aguantáramos, y ahora no aguantas. Y Job empieza con esa vuelta y vuelta y vuelta, y así llegamos al capítulo 11, la primera vuelta. Ahora es la segunda vuelta y no vamos a volver a cada uno de los discursos que cada uno de ellos está diciendo, pero en el capítulo 12, y creo que como vamos de tiempo, no me va a quedar mucho tiempo para discutir cada detalle, pero igual, como tenemos más tiempo, dice el dicho que tenemos más tiempo que vida, entonces vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito y no voy a leer todo el capítulo, sino que voy a ir leyendo pasaje por pasaje. Es poesía y a veces con la poesía es un poquito difícil entender y mucho se puede comentar de ella, porque curiosamente cuando tenemos nosotros un documento poético, como este que tenemos acá, es una poesía que ya no es la nuestra. Ahora, está en rima, está en esa forma de consonancia, pero en hebreo. Ya cuando se traduce al español, obviamente la rima no se puede traducir,
es intraducible. Y entonces uno tiene que entender que no parece en poesía, pero esto es un poema. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Es un dicho. Una vez que han dado todo su discurso, Job les va a decir algo como que solo ustedes saben, ¿no? Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Le está diciendo que solo ustedes son sabios. O sea, ustedes se las llevan de que solo ustedes pueden manejar la situación. Solo ustedes pueden hablar de este tema. O sea, como que yo no pudiera, pues, tan ignorante yo. Solo ustedes se las llevan de sabios. Versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Dicho en otros términos, claro que yo puedo hablar también. O sea, yo soy igual de sabios que ustedes. Yo soy igual de sabio que ustedes. ¿No? Me están menospreciando. Ustedes están pensando que yo, por la situación que tengo, no tengo sabiduría. Pues les voy a contestar. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tiene. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Aquí ya nos estamos metiendo en algo que es muy, muy profundo. Empieza Job a decirle a ellos, ustedes me están menospreciando por la condición que yo tengo. El justo y el perfecto es escarnecido. O sea, este soy yo. Soy el justo y el perfecto. Es escarnecido. Se están burlando de mí. Sí, porque ustedes están bien y entonces una lámpara despreciada, pues ese soy yo, de aquel que está a sus anchas o que ahorita anda bien y por eso ustedes me menosprecian. Pero vamos a hablar de sabiduría, sí. Y aquí hay un detallito. Cuando empieza, sé que su punto es sencillo, pero él lo va a hacer por medio de poesía. Por ejemplo, dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias, ya te enseñarán. O sea, esto es tan básico que las mismas bestias lo saben. O a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Es tan básico que hasta las aves de los cielos pueden contar esto que yo voy a decir. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán. ¿Qué cosa van a declarar ellos? ¿Qué cosa es tan elemental que todo mundo tiene que saber? ¿Qué cosa, dice él, pregunta, de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? O sea, Dios hizo todo. ¿Esto qué relevancia tiene? Versículo 10. En su mano, en la mano de Dios, está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Déjeme volver un poquito. Uno de los detalles que uno a veces eh, no comprende bien de la Biblia es que ella se escribió en un contexto que no es el nuestro. Nosotros hoy en día creemos en un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero en el contexto donde la Biblia se escribió, es un contexto donde la gente cree en muchos dioses. Y aunque la Biblia no tiene ese tipo de pensamiento, el Israel antiguo sí lo tenía. Ellos sí creían en muchos dioses. Adoraban a Baal, adoraban a otros dioses. Es el problema que los profetas tenían todo el tiempo.
el gran Elías, ¿no? Era una conferencia que tenía yo que dar, pero me canceló el coronavirus. El gran Elías le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Pues si Jehová es Dios, o sea, si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y si Jehová es Dios, pues servidle. Esto implica que la historia no es, o al menos como yo la he imaginado, no sé ustedes cómo la han imaginado, pero yo antes me imaginaba que Israel había abandonado al Señor y había servido a los Baales. O sea, como quien dice, dejo de ser miembro de la Iglesia de Cristo y me convierto en católico. O dejo de ser miembro de la Iglesia de Cristo y me convierto en espiritista. Pero parece que Israel no era eso lo que pensaba, sino que en determinado momento, Israel servía al Señor cuando le convenía y servía a otros dioses cuando bien le parecía. O sea, vamos a poner el caso. Ustedes saben cómo funciona la idolatría, o por lo menos la veneración de las imágenes católicas. Las imágenes católicas son vamos a llamarle los ídolos católicos. Y lo voy a subir a YouTube y muchos amigos católicos que tengo no les va a gustar lo que voy a decir. Pero dentro de los católicos, los santos son especialistas. O sea, son especialistas para X clase de milagros. Si, por ejemplo, uno está mal del amor, entonces, pues a San Antonio, ¿no? Es el que hay que poner de cabeza y le va a hacer el milagrito a uno. Pero si no es el amor, sino que son las riquezas lo que uno busca, pues hay otro santo para eso. Pero si no es la riqueza, si no es el conocimiento, pues es Tomás de Aquino. De hecho, en la Universidad Católica donde yo estudiaba, el patrono de la Facultad de Teología era Tomás de Aquino, para ver si así las calificaciones de los estudiantes subían. Esa es la idea, de que ellos tienen especialistas para esto y especialistas para lo otro. Bien, o sea, si se trata, por ejemplo, de un milagrito, pues ustedes vean la Rosa de Guadalupe, y si es de otro tipo de milagritos, pues entonces, bueno, no voy a seguir con esto. Los dioses antiguos eran igualitos. Decíamos en una clase anterior, perdón, esto no era con ustedes, era con la iglesia aquí de Guanacaste. Les comentaba que los filisteos tenían un dios que se llamaba Dagón, que era dios pez, mitad hombre, mitad pez. Y eso era lógico porque como los filisteos eran pueblos del mar, ellos pescaban mucho y se metían mucho en el Mediterráneo, entonces obvio que su dios tenía que ser un dios pez. No iban a tener un dios del desierto que no supiera nadar, porque cuando se les hundía el barco, ¿a quién le iban a pedir ellos? Si el dios no podía nadar, tenía que ser un dios pez. Y los cananeos adoraban al dios Baal, que era el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios del trigo, el dios del aceite, el dios que traía las lluvias. Y ellos consideraban que el Señor, Dios Todopoderoso, que para nosotros es el único Dios, era el Dios especialista en las guerras, especialista en librarlo a uno en la batalla. Y por eso es que los israelitas cometían este tremendo error de que cuando necesitaban cosechas, entonces venían, servían a Baal, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, y cuando estaban afligidos por sus enemigos, ahí sí regresaban corriendo y Señor, líbranos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le pedían a Baal que los librara? Y la respuesta es que Baal es bueno para las cosechas, pero no es bueno para la guerra. O sea, esa era la razón lógica o psicológica que estaba detrás de ellos. Es decir, el israelita podía ofrecer culto a Baal el día martes y el sábado ofrecía culto al Señor. O sea, así estaba dividido su corazón, ¿sí? Para que entendamos. Entonces, el profeta del Señor, este era el que reclamaba al pueblo esta conducta. Y decía, ustedes tienen que cambiar su actividad. Porque, conste, junto con la idolatría venía la injusticia social. Entonces, tienen que cambiar esta actitud. Y por eso es que Jezabel se ensañó contra los profetas del Señor. No porque ella se ensañara contra el culto del Señor,
sino porque los profetas del Señor eran intransigentes. O sea, ellos decían, no, solo al Señor, no a Baal. Y eso era lo que a ella le caía, pero mal. Entonces, por eso es que cuando la voz divina le dice a Elías, quedan 7,000. No le dice, quedan 7,000 que adoran al Señor. No, todo Israel adora al Señor todavía. Y quiero aclarar ese punto. Todo Israel, tal vez Jezabel no, pero todo Israel adora al Señor. La voz le dice a Elías, quedan 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, quedan 7,000 que han sido fieles al Señor. Y en esto creo que nosotros tenemos que ser bien serios siempre. O sea, es una cuestión de solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, al Señor nada más adoro yo. O sea, sé que estoy hablando en el contexto de la iglesia allá y de mi familia, y yo sé que esto está más claro. A veces en las iglesias que somos más grandes, estas cosas no quedan tan claras. No quedan tan claras porque viven con un cristianismo más joven, más incipiente, más difícil a veces. Pero estos puntos hay que aclararlos. O sea, no se cansa uno de decirlo. Es que el punto aquí no era adorar al Señor. El punto aquí era no adorar a Baal. O sea, porque una persona puede decir, oye, si yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad que estoy bien? No. Es que no solo hace falta servir a Dios. Es que es importante también no servir al que no es Dios. Y entonces Israel, por eso es que la gran propuesta de Elías no es adoren al Señor porque Él es Dios, sino es hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos. Pues si el Señor es Dios, servirle a Él. Y si Baal es Dios, pues entonces ir en pos de Él. Pero no pueden ustedes estar entre estos dos tipos de pensamientos. Muy bien, después de mi pequeña exhortación, volvemos al punto y esto que Job está diciendo tal vez para nosotros no tiene mucho sentido. O mejor dicho, sí tiene sentido, pero no tiene mucha relevancia. Pero para la gente de esta época sí. ¿Por qué? Vean. Nosotros hablemos un poquito de coronavirus. Y perdonen que hable tanto de esto, pero es que está de moda, ¿no? Está de moda. Te quiero aclarar este puntito. Hablemos de coronavirus. Y coronavirus es fácil hablarlo porque no paso trayendo, ¿cómo se dice? Sensibilidades. Aquí en Honduras, cada vez que predico, siempre digo, es que los hondureños, y después de decir esa frase, dije, ups, en mi mente, y digo, y también nosotros los guatemaltecos, porque si no paso trayendo sensibilidades. Y entonces cuando uno toca un punto en específico, uno dice que a usted no le ha pasado. El coronavirus nos ha pasado a todos, pero quiero que lo manejemos como la tragedia que a mi vida ha venido. El coronavirus. No podemos nosotros decir que el coronavirus es producto del diablo, como si el diablo estuviese gobernando ahorita y a Dios se le hubiese escapado el control. O sea, esa no es una propuesta válida para nosotros. Puede ser para ciertas personas que tienen este tipo de idea dualista, como que hubiesen dos dioses, pero para nosotros esta no es una posibilidad. No es que a Dios se le escapó de las manos. No es que se fue de vacaciones y cuando regresó miró que los chinos arruinaron todo. No es que el Señor tomó una siesta, que de hecho es que me preparé bastante en Elías y ¿cómo se llama este? Me duele que no me hayan dejado predicar sobre el asunto, pero el caso es que llama la atención la burla de Elías y realmente es fascinante cuando los profetas de Baal están va de gritar y gritar y gritar y Elías se está matando de la risa ahí y empieza a ser sarcástico y le dice, griten más porque a lo mejor está dormido. O sea, ¿sí saben, verdad? Dios se fue de viaje y ustedes está dormido. Y realmente esa burla de Elías nos pega duro a nosotros. Cuando nosotros pensamos que lo que pasa, Dios no me está escuchando porque tal vez no estoy orando muy fuerte.
Tal vez si agarro un megáfono y empiezo a orar más fuerte, entonces Dios sí me va a escuchar. O sea, yo creo que Elías diría, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con esto? Entonces, solamente hay un Dios. No podemos echarle la culpa. Y Él tiene control. Y tenemos que lidiar con esa situación. Por eso es que el libro de Job es tan fascinante. Como Job habla de Dios en medio de esta situación. Y lo que él está aclarando, y esto es porque sus amigos tienen entredicho esta posibilidad. Mira, Dios, dicen los amigos, nunca va a afectar a uno, que ¿cómo se llama este? A uno que es inocente. Jamás. Y Job dice, así, buenas noticias, yo soy inocente. Entonces, él tiene que destacar este puntito. Vuelvo a leer el versículo. O sea, mira, pregúntale a quien sea y todo el mundo te lo va a decir, de la tierra, del mundo, las aves, del cielo, todos te van a decir esta verdad. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo a él? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Lo voy a explicar teológicamente. ¿Cuántos chinos murieron? Dice 4,000. Es que estos ya les subieron 1,000 después de que habían dicho 3,000. Ahora dicen que 1,000 más, se les escaparon. No los habían contado bien. Ahora tal vez los vuelven a contar y les salen más. ¿Quién quita uno que para final del año digan, no, pues sean como 40,000? Uno dice 40,000 chinos. Sí, pero para los 1,000 millones de personas que tiene ese país, eso es nada. Pero cada una de esas vidas está en las manos del Señor. Esto es lo que está pintando Job aquí. ¿Qué vida hay que al Señor se le escape? El Señor no es como nosotros, no es como yo, que si me dijeran, apréndete los nombres de esos 4,000 chinos que se murieron, cada uno de esos se llama igual, ni siquiera sé el nombre de los 3 dictadores que ha tenido Corea del Norte, pues creo que Marlon sí se sabe esos nombres que cada ratito los menciona, pero yo no me sé esos nombres, que son tan complicados, pero el Señor no tiene una mente como la mía, la mente del Señor es distinta, el poder del Señor es distinto. Cada alma está en las manos del Señor y cada hálito está en sus manos. Nada se le escapa. Por eso es que Job es grandioso. Por eso es que Job, en ningún momento, Job menciona a Satanás. Ni al principio, ni al final. El libro de Job lo menciona. Pero aún si a Job le hubieran dicho, ¿sabes, Job? Es que el problema es que Satanás llegó allá al cielo. Para Job eso es irrelevante. Satanás llegó, eso es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Es irrelevante porque a Dios no se le escapan las cosas. Todo está en las manos de Dios. El discurso de Job es capítulo 12. Ok, Marlon me acaba de dar los 3 nombres de los dictadores de Corea del Norte. Dice que son el viejito, el papá del gordito y el gordito. Ok. Pero, es interesante dentro de esto. Pero, ¿qué se le escapa al Señor? Nada. Sigue diciendo, gracias, Marlon. Sigue diciendo Job. Vamos a darle una leidita a los siguientes versículos. Ciertamente el oído distingue las palabras, muy bien, y el paladar gusta las viandas, es un dicho, va a prepararse para decir algo bueno. En los ancianos está la ciencia, claro que sí. O sea, yo voy a compartir esto cuando uno es joven. Eh, Cuando uno es joven piensa que los viejitos no saben y uno piensa que solamente uno sabe, por eso es que nunca escucha a los papás, porque uno dice, ay, yo me la acepto, ese viejo no sabe nada. Ahora a mis años, 40 años, me doy cuenta que cuando tenía 20 no sabía nada y ahora sí creo que sé. Cuando tenga 60 voy a saber que cuando tenía 40 no sabía nada y cuando tenga 60 voy a creer que yo sí sé y todos van a creer que no sé nada. Pero Job sí lo sabía. En los ancianos está la ciencia. Por eso que cuando yo escucho a un viejito hablar, aunque me esté hablando puro disparate, siempre pienso yo soy el que no le estoy entendiendo, porque esto tiene que estar bueno. En los ancianos está la ciencia, digo. Y en la larga edad, la inteligencia. Y realmente, miren,
Yo siempre he pensado, si lográramos duplicar la vida de las personas, ¿se imaginan ustedes si Albert Einstein estuviera vivo con nosotros hoy todavía? ¿Cómo sería el hombre? O sea, cuando uno empieza a comprender la vida, el Señor le dice, ya es hora de que te vayas. Qué interesante, ¿no? Los ancianos está la ciencia, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. ¿Entendamos en el contexto de Job esto? Suena muy bonito. Yo lo puedo copiar esta noche y subirlo a mi estado de Facebook y todos van a verlo. ¡Ah, qué bonito está eso! En el Señor está. Si Él derriba, no hay quien edifique. ¡Qué lindo! Pero en el contexto de Job, lo que eso significa es lo siguiente. Si yo estoy como estoy, que Job está sufriendo, no le puedo echar la culpa a otro. Eso no cabe dentro de mis posibilidades. No le puedo echar la culpa al otro. Dice el alcalde de Nueva York, no sé si lo dice o no lo he revisado, pero por ahí publicaron en las redes sociales, que me imagino que sí lo dijo porque este es demócrata. Dijo que ellos están luchando contra el coronavirus y Dios no los está ayudando para nada. Qué interesante, ¿no? Donald Trump dice que fueron los chinos. Pero Job se pararía ante los dos y les diría, ¿ustedes no han entendido que no hay cosa en este mundo que el Señor no haya hecho? Que no hay, o sea, que si el Señor derriba, no hay quien sea capaz de edificar. Y hoy sí vamos a criticar a Donald Trump. No sé si Job estaba, perdón, ya me estoy pasando de la hora, pero igual, estamos en cuarentena, ¿cierto? No tienen a dónde ir hoy en la noche. Ok. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Qué interesante. ¿Será este hombre Donald Trump? Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra. Qué interesante, el que comete el error es suyo. Y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros. O sea, cuando los mismos consejeros, no sé si ustedes supieron la noticia esta, pero esta sí es cierta, esta se la corroboré, que Donald Trump dice que deberíamos de inyectarnos desinfectante y después dice que no, que era una bromita la que estaba haciendo, que estaba hablando de manera sarcástica. O sea, es que cada vez que abre la boca tiene que decir alguna cosa bien interesante y tengo a un comentarista que dice, yo esperaba este tipo de dichos de Nicolás Maduro, no de Donald Trump, pero lo dijo Donald Trump porque Nicolás Maduro cada rato dice algo así. Pero las personas más sabias, o sea, él hace andar despojados de consejo a los consejeros. Si usted se recuerda cuando José interpretó el sueño de Faraón, resulta que todos los sabios de Egipto no podían interpretar las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que hasta un niño de escuela dominicana en la iglesia de Cristo sabe cómo se interpreta. Pero no pudo, no pudieron, ni siquiera mentiras se les ocurrían. Nabucodonosor dijo, si yo les cuento el sueño, ustedes se van a inventar un montón de cosas. Pero en Egipto no pudieron. Él hace andar despojado de consejo. Ni siquiera se les ocurren buenas ideas a los consejeros y entorpece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y los ata y les ata una soga en sus lomos. El Señor hace esto y hace lo otro. Tal vez nos vamos a quedar con este punto. Vamos a continuar después a partir de estos versículos. Siempre es mi invitación a que terminen de leer el texto y así tengamos preguntas, comentarios que son importantes. Pero el principio que está marcando Job aquí es el mismo que Dios le demostró a Nabucodonosor. Porque tuvo compasión de él. O sea, ¿quién como Nabucodonosor puede decir yo fui bestia 7 años? Lamentablemente las bestias nunca se dan cuenta que son bestias. O sea, un burro nunca dice, soy burro.
Pero Nabucodonosor pudo decir después, ¿sabían que yo fui bestia 7 años? O sea, qué misericordia la del Señor, hacerlo bestia 7 años, pero más restablecerlo a su poder. Resulta que Nabucodonosor era muy arrogante. Él dijo, esta es la gran ciudad que ha construido mi poder, porque dice Platón que la gran Babilonia era una maravilla del mundo antiguo. O sea, ¿qué edificaciones? Y entonces se siente orgulloso y en ese momentito el Señor lo toca y lo convierte en bestia. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, se bañaba con el rocío, comía pasto. Y sin embargo su imperio no cayó. Hasta que después de los 7 años, Nabucodonosor, medio bestia, levanta la vista hacia el cielo y reconoce y le he restablecido todo. Y él regresa. Y en el libro de Daniel, ese capítulo 4 lo escribe Nabucodonosor, no lo escribe Daniel, lo escribe Nabucodonosor. Si usted lee el capítulo 4, dice, yo, Nabucodonosor, a todos los pueblos, lenguas y naciones. O sea, él se presenta como autor. Y entonces al final él dice, su reino es sempiterno. Él da el poder a quien él quiere y a quien él no quiere, pues no se lo da, se lo quita. Y esto es lo que Job está diciendo aquí. Él es el que rompe las cadenas de los tiranos. O sea, el tirano me tiene atrapado. O sea, esto significa, dice, yo soy poderoso, yo soy el todopoderoso, yo te tengo dominado. Y él dice, es el Señor el que rompe las cadenas de estos tiranos y el que amarra a los tiranos y los lleva cautivos. Es el Señor el que hace todas estas cosas. Ahora, eso suena bonito cuando uno está triunfando. O sea, cuando yo, esto se parece al cántico de Ana en 1 de Samuel capítulo 2. Ana dice eso mismo. Él, dice, es el que da pan al hambriento y al que manda a los ricos con las manos vacías. Pero para Ana es fácil, porque ella era estéril. Y en este momentito Dios le dio el hijo varón que ella pidió. Y entonces ella está triunfante en este momento, aunque está dando a su hijo, consagrándolo al Señor. Ese es un canto de triunfo. Él es el que da pan al hambriento. Yo soy la hambrienta que me dio pan. Y manda vacíos a los ricos, con las manos vacías. Pero para Job esto sí es trascendental porque Job es ahorita el que está despojado. Es ahorita el que está sufriendo. Es ahorita el que tiene la torre caída. Y aún en ese concepto donde está Job, su teología no varía. Van a variar sus conceptos, sus palabras y se va a quejar. Yo soy de los que piensa que Job sí se quejó. O sea, que Job no mantuvo su integridad en el sentido de que él permaneció calladito y como buen cristiano dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Creo que eso pasó en los primeros 3 capítulos, pero después rompe el silencio y dice lo que va a tener que decir, y lo vamos a ver. Va a decir cosas interesantes realmente, pero nunca cambió su manera de pensar conforme a Dios. Él es el que enaltece y él es el que humilla. Yo no le voy a echar la culpa a Satanás, lo siento. No se la voy a echar. Pero es que fue el diablo que te quitó todo. Pues sí. Pero Dios lo dejó. Si Dios no lo hubiera permitido, ese no hubiera podido hacer nada. Pero mira, es que fue la vecina la que te hizo ojo. Bueno, ahí tampoco voy a decir yo que sí, pero podría decir, pues sí. Pero si eso sucedió, Dios lo permitió. Porque a Dios no se le escapan las cosas. Fue el vecino el que te enamoró a la mujer y se fue. Pues sí. Pero Dios lo permitió. O sea, vamos a poner las cosas claras, diría. Si Él derriba, nadie puede construir. Y si Él construye, nadie puede derribar. Sí, pero tú estás derribado. Sí, pero eso no va a hacer que yo cambie mi teología. No va a ser. Voy a seguir firme hasta el final. Interesante cómo Cash Luna ahora anda con tapaboca y guantes. Ahora ya no le funcionó el poder para... O sea, se podía hacer todo tipo de milagros, pero es que este coronavirus es made in China, entonces está difícil. O sea, ahora cambian su teología. Ahora dicen, Dios nos va a restaurar al final. Oye, ¿por qué no nos restaura ahorita? O sea,
notamos cómo cambia su teología. Cambia su teología. Yo subí un video de Dante Heaven y eso a Marlito no le gustó, porque yo dije, estoy de acuerdo con este tipo, pero estoy de acuerdo con él ahorita que cambió su teología. Porque él dice, bueno, así no miren mi Facebook y ahí revisen. Ahorita, pero antes no decía eso. Y Job es asombroso realmente, que aunque le está costando y aunque va contra él, porque para él sería fácil decir, yo soy inocente y el diablo me está afectando. No podría decir eso, podría buscar otras explicaciones. Tal vez Dios se descuidó. O sea, no. Creo que Dios no se fijó que a mí me está pasando. Hey, Dios, soy Job. O sea, ¿no te acuerdas que somos amigos? O sea, ¿no te acuerdas? Nunca razona de esa manera. Y por eso es que Job es Job. Bien, vamos a terminar por hoy aquí. Que el Señor les bendiga. No sé si tienen algún comentario